El drama de la inundación compromete a todos los argentinos. La semana anterior hemos dedicado todo el programa, como hacemos cada semana, a este único tema. Usted sabe que Carlos Eichhorn y yo hacemos en televisión lo que habitualmente hacemos todos los días para el diario en el que trabajamos. La particularidad reside en que todo el programa está dedicado a un tema. Este es el segundo programa que vamos a dedicar a la inundación, a contar lo que usted no ve en otros medios, por lo menos con la profundidad que nosotros pretendemos. Y creo que también en esta ocasión lo vamos a lograr. Mandy, el programa anterior tuvimos como invitado al exdiputado nacional Héctor Dalmau, que nos hizo una extensa, exhaustiva explicación de las causas absolutamente previsibles y sin embargo de alguna manera desechadas o no controladas de esta tragedia de la inundación. Planteamos la necesidad, contra lo que se está diciendo habitualmente, la necesidad de politizar el tema, es decir, de intentar encontrar respuestas a las carencias de política específica o a las malas políticas específicas que permitieron potenciar los efectos de la inundación. Podríamos ir a ver la reseña de lo que se dijo en el programa anterior. Las lluvias se dan por la corriente del Niño. La corriente del Niño cada vez está viniendo más, con espacios más cortos. Pero corriente del Niño hubo siempre. Siempre hubo corriente del Niño, desde que el mundo es mundo. ¿Y por qué ahora, a partir del año 1983, por ejemplo, se producen estas inundaciones tan desastrosas? Porque confluyen muchos factores. Por ejemplo, hasta hace no más de 10 o 12 años, toda esta gran región estaba cubierta de bosques. En estos últimos 40 años, todo este bosque desapareció. Desde Posadas para arriba está lo que se llama el Gran Cañón del Guairá, que es, digamos, un encajonamiento del río Paraná que no le permite, digamos, está estrechado, está aprisionado. Pero durante muchos días y muchos meses, todas las aguas que sus afluentes van llevando a estos lagos, por eso yo denomino el país de los ríos muertos acá, porque están muertos, no son más ríos, es una sucesión de lagos interconectados. Llueve, llueve, llueve y el agua puede ir retrocediendo durante muchos meses y no hay necesidad de abrir las compuertas. Hasta que llega un límite. Hasta que llega un límite. Cuando no pueden retroceder más, como en este momento, abren las compuertas, ¿no es cierto? Y se produce el crecimiento de todo el Paraná al sur, por ejemplo, de Itaipú, que es la última represa binacional entre Paraguay y Brasil, o de Yacyretá. Esto que ven aquí es la represa de Itaipú. Digamos, el último gran freno que tiene un sistema de 35 represas en todo el río Paraná y sus afluentes. ¿Cuánta agua contiene Itaipú con este paredón? 29.000 millones de metros cúbicos de agua. Impresionante. Impresionante. Y tiene la posibilidad, por 3 lugares, por estos vertederos, por las 20 turbinas que están aquí que no se ven, y por 8 tubos de desagüe, de desagote que tiene muy abajo, a 100 metros de profundidad, la represa, puede dejar pasar 142.000 metros cúbicos por segundo. En este momento, ¿cuánto se está dejando pasar? 35.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, que casi 4 veces más es lo que puede dejar pasar Itaipú si abre todo lo que puede abrir en caso de una catástrofe. O sea que desaparece la Argentina. Y bueno, los estudiosos, entre los cuales no me cuento, de los cuales aprendo, dicen que las aguas chocarían con la Sierra del Tandil para después ir hacia el Atlántico. ¿Qué es lo que se debería hacer hoy? Lo que se debería hacer es evitar de que lancen tanta agua, tanto por el Iguazú como por el Paraná. Es decir, un tema
concretamente político. Concretamente político y de relaciones un acuerdo. exteriores. Un acuerdo. Y por otra parte, toda esta región hay que volver a implantar árboles de rápido crecimiento para ponerle un paraguas, aunque sea malo, pero paraguas al fin, para demorar las aguas en su caída a la tierra y su discurrir a los ríos. Si no, no tenemos alternativa. Porque el gobierno está embarcado en hacer las 3 represas del Bermejo. Un Bermejo, un río de 42 metros cúbicos por segundo, lo van a frenar, van a secarlo, lo van a matar. Y cuando decís el gobierno hablas de María Julia Saboray. De este gobierno que tiene a María Julia Saboray como encargada de todas las aguas. Y también está empecinado con Bush, Brady, y Reverendo Moon, Vía Aguilar y compañía en hacer Paraná Medio. En eso está el gobierno. ¿Saben por qué? Porque hay 25.000 millones de dólares en danza y no se los quieren perder. Como un Quijote contra los molinos de viento. Es extraño que solamente un hombre, en este caso Dalmau, esté advirtiendo sobre esto y que nadie le responda para contraponer otra visión. ¿Por qué solamente Dalmau? Sí, nosotros queremos recordar que para el programa pasado habíamos invitado, habíamos cursado una invitación concreta a la Cancillería, teniendo en cuenta que uno de los temas centrales que planteaba Dalmau era la cesión del control de aguas hecho a Brasil desde la época de la última dictadura, una política de cesión de responsabilidad que los sucesivos gobiernos constitucionales avalaron en los hechos, por lo menos no mostraron intención de modificar, y la Cancillería desistió de enviar algún representante para discutir este tema. Nosotros estamos tratando hoy, Mandy, de tener voces oficiales, voces que contrasten con las explicaciones que dio Dalmau, además de haber invitado de nuevo al mismo Dalmau para que continúe profundizando en su tesis, en su interpretación de las causas de las inundaciones y sobre todo de la magnitud de los efectos de la inundación. Bueno, esos invitados son el secretario de Agricultura, Pesca y Ganadería, Felipe Solá, la diputada Mabel Müller, que es la titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, un cargo que durante muchos años tuvo Dalmau, y el vicepresidente de la Nación, Carlos Ducau. Vamos a un corte y a ellos. De A2 tiene una línea telefónica para que conozcas gente. Se llama De A2 Online y tenés que llamar al 06001-1226 en el horario que quieras para comunicarte con chicos y chicas. Acordate, llama al 06001-1226. Como habíamos anticipado, estamos aquí con el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Felipe Solá, con la diputada nacional por el PJ bonaerense Mabel Müller, que es presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, y con Héctor Dalmau, que fue también en su momento diputado nacional y titular de esa misma comisión. Ingeniero Solá, ¿cuáles fueron las previsiones frente a este fenómeno? Nosotros sabemos del Niño desde más o menos junio, agosto, de este Niño, ¿no? No del fenómeno del Niño, es un fenómeno de una recurrencia más o menos cíclica en la Argentina. Yo recuerdo el Niño del 93, con inundación en el noroeste de Buenos Aires y algo en la cuenca del Salado, el Niño del 87, con inundaciones en la campaña de Cafiero con Casela, fueron un tema, las inundaciones en el oeste bonaerense fueron importantes. El Niño del 83, yo no estaba en posiciones políticas en ese momento, pero que fue el más importante en el litoral. Y este Niño de ahora, que venía más fuerte que los demás, porque las diferencias de temperatura del Pacífico ecuatorial respecto de la media eran más fuertes que los anteriores. Diferencias de temperatura que se mantuvieron durante el año pasado y que empezaron a ceder en este año, haciéndonos pensar que el Niño cedía también.
El Niño volteó un avión, se puede decir, el 10 de octubre, el avión de Austral. El Niño generó muchos comentarios durante la primavera del año pasado. ¿Qué se sabía? Se sabía que el verano iba a ser muy lluvioso, que iba a haber una frecuencia de lluvias muy superior a lo común, y que podían, digamos, ya empezaban a verlas en octubre y noviembre, y que podían haber tormentas fuertes. Yo vuelo prácticamente una vez por semana, por lo menos, en la Secretaría, y el cielo, este cielo que veo desde octubre a septiembre, no tiene nada que ver con el cielo de dos fenómenos seguidos que tuvimos de la Niña, que es el inverso, es sequía, en los años 95 y el año 96. Santa Fe estaba en emergencia agropecuaria por sequía cuando llegó el Niño, por la sequía más grave en muchos años. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Informar sobre cuáles son las previsiones. ¿Hasta dónde llega el impacto de la información? Nosotros hemos informado desde el Instituto de Clima y Agua del INTA, en cada una de las conferencias de prensa de una vez por mes que doy yo anunciando cuál es la previsión de cosecha. Hemos ido anunciando hasta donde podíamos. El día 6 de noviembre hicimos un gran seminario en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Todo el día duró, lo inauguré yo, juntamos a toda la dirigencia agropecuaria y productores que podían ir, etcétera, y difundimos todo lo que sabíamos. Y yo dije, lo que damos es toda la información posible para que cada cual haga sus previsiones en el campo. Nunca tomé como una responsabilidad mía, ni pensé tampoco en temas como defensa de las ciudades, Pero perdón, los aumento del agricultores Paraná, ¿quedan etcétera. liberados a su propia voluntad? No, los agricultores deciden lo que hacen dentro de su predio desde hace muchísimos años en nuestro país, como pero si se sabía que venía el agua. del mundo. Sí. De la misma manera que a veces uno se anuncia que va a haber sequía. Los agricultores toman sus previsiones, pero uno recomienda. Nosotros recomendamos variedades más cortas, de cosecha previa, recomendamos si se podía cosechar húmedo el maíz, que se cosechara húmedo, si se podía cosechar húmeda la soja, que se cosechara húmeda, que se sembraran variedades que a veces duran un mes y medio menos, entonces permiten escapar del momento más álgido que normalmente en nuestro país, con niños sin niños, suele ser el otoño. Marzo, abril son los meses de lluvia. Esto es lo que dijo el INTA, digamos, las conclusiones de nuestra reunión en la Bolsa de Cereales sobre el Niño y sus consecuencias el 6 de noviembre del año pasado. Supimos el 12 de febrero, el 11 de febrero, por ahí, en una conferencia de prensa que hice yo, tuve la primera información sobre el problema del algodón, con el algodón totalmente sembrado. Antes habíamos dicho que el algodón fuera de variedades cortas, pero después dijimos, el 11 de febrero de este año, recién ahí los expertos me dijeron, atención que el tema se está empezando a concentrar en el litoral y especialmente... Pero había advertencias públicas. Sí, a eso me refiero. Previas a febrero. Acá tengo todos los recortes, no, advertencias del Niño en general, pero el Instituto de Clima y Agua de Castelar, con la mejor investigación posible, decía hasta el mes de diciembre o enero que el problema central era la cuenca del Salado y el noroeste de Buenos Aires, ¿no es cierto? Recién en febrero advirtieron que el problema del algodón era el problema más central que los demás. ¿Por qué? Porque lo que se va sabiendo de un fenómeno va avanzando con el avance del propio fenómeno. Pretender que uno está seguro que va a ocurrir una cosa cuando la cosa no ocurrió es contar el cuento después que el cuento ocurrió. Es saber, aquello de Peter Fox, lo sabía, de las caricaturas. Se han publicado información, y una información la generó Dalmau. Sí. Esto está en La Nación de hoy. Un experto que habló con La Nación dice, nadie prevé soluciones para desastres que pasan cada 100 años. Perdóname, es cierto eso. Está perdonado. Pero también es cierto que con mayor profundidad lo que publicó La Nación, se publicó en Clarín el 23 de septiembre de 1997, un aporte del diputado Dalmau, que advertía sobre todas estas cosas. No quiero ser el abogado de Dalmau porque no lo necesita. Le invitaría a Dalmau si tiene algo para decir respecto de lo que está señalando Solá ahora. Bueno, aquí el secretario habla de que se equivocaron, porque no pensaban que iba a ocurrir lo que ocurrió, y yo a esta altura de la tecnología creo que una equivocación de estas no es admisible, realmente no es admisible, porque él dice que creía que era para la parte sur, digamos, de la Cuenca del Plata, donde iban a caer las lluvias más copiosas, porque realmente... Usted está en contra de lo que dice el INTA. El INTA se equivocó y la culpa la tiene el INTA, no el secretario. Yo digo lo que me dicen. No, también. Entonces, bueno, se equivocaron, dije. Equivocaron. El que no se equivocó es usted.
Desgraciadamente. Ellos sí lo sabían, digamos, si se equivocaron y ustedes... Yo he leído un no informe se- del INTA, yo he leído un informe del INTA ya el año pasado, Ser donde infalible. concordaba Yo con... el Papa solamente el infalible. No, Yo hablemos- propongo que no hagamos discusión No, yo casuística. quisiera hablar Tratemos de porque- discutir argumento contra argumento. Claro, el INTA, después de esa carta, hace un informe, creo que hay un director general, y donde advierte la posibilidad cierta, de que llueva y se produzca lo que se produjo. Y creo que un poco salva su responsabilidad el INTA. Usted lo tiene el informe, yo tengo acá todos los Y está en informes del INTA, televisión, todos los es buscar los recortes. recortes. El INTA soy yo. El INTA defiende la Y Secretaría bueno, de Agricultura. no hace más de 10 días, creo que hubo un informe en uno de los programas de televisión de un director del INTA que dijo que el INTA había chequeado lo que iba a ocurrir y que estaban contestes de lo que iba a ocurrir. Pero esto lo publica el INTA, Dalmau. Y bueno, Esto que tengo yo acá lo los publica el INTA. agricultores plantaron Y no y dice se eso. llovió No y se dice, inundaron. no puede prever el 6 de noviembre, Dalmau, no lo quiero interrumpir, y lo vuelvo a interrumpir. Pero no puede prever el 6 de noviembre, y termino acá, que cuánto va a llover y exactamente en qué zona va a llover. Se preveían así crecidas del Paraná, eso sí se preveían porque se pensaba que en Mato Grosso do Sul, en Mato Grosso, en la zona de nacimiento de la red, iba a haber lluvias muy fuertes, son además de lluvias fuertes naturales, mucho más que en Argentina. No se preveía que iban a haber 2.000 milímetros entre diciembre y abril en una zona donde en esa época llueven como máximo 500 milímetros. Pero si nosotros nos 4 remitimos veces a la más. historia de los niños, digamos, de los niños que han venido, Y yo le nombré siempre varios, han sido... Yo le nombré varios. Sí. Y bueno, siempre han sido de copiosas lluvias. Así es. Además, con el agravante de un colector como el Paraná, absolutamente sobredimensionado, que no permite el escurrimiento de esas lluvias, el panorama era de sí o sí. Por lo menos usted jocosamente ¿por qué dice no? que yo lo sabía, que era Peter Fox. Y bueno, sería Peter Fox, pero yo estudio y recorro la zona. Diputado, y la perdón. recorro todos los meses. Si hay que ir hasta Cuyabá en auto, voy a Cuyabá y veo cómo están las aguas allá. ¿Te acuerdas, Mandy, en enero, Bueno, cuando lo único vine que de lamento es que no me Brasil, haya te pedido una dije, audiencia hay médica, demasiada agua en la alta cuenca y el desastre va a ser total, en enero. Bueno, Perdón, yo quiero recordar que existe, concretamente nosotros la mostramos y la hicimos leer el programa pasado, la carta de septiembre de Dalmau donde planteaba estos temas. Pero Digo, yo no discuto de Dalmau, lo que dice. diputada, está Mire, bien. yo creo que no sirve seguir confundiendo a la gente. Es decir, este fenómeno que nos está ocurriendo en este momento es por precipitación. Yo escuchaba una parte final cuando ingresé de lo que había dicho el señor Dalmau en un programa anterior, donde volvemos a hablar del tema de las represas. Y creo que seguimos mezclando los tantos y seguimos confundiendo a la gente. Creo que el tema de las represas es un tema que deberíamos charlar, analizar, si es necesario formar un comité de estudio y ponernos hasta a conversar y exigir con los países limítrofes. Pero es otro tema que absolutamente no tiene nada que ver con lo que nos está pasando en este momento, con una inundación exclusivamente por precipitaciones. Las represas lo único que están haciendo en este momento es de pasada de agua. Tanta agua entra, tanta agua sale. Yo le he traído las escalas de lo que entra de agua en las represas y de lo que Pero sale. diputada, esto quiere decir que no hay una política concertada desde hace tiempo para determinar, por ejemplo, que una represa como la de Itaipú, en función de las necesidades energéticas de Brasil, baje las exigencias o los requerimientos Pero no está energéticos a causando lo de Brasil ahora. para bajar su nivel de agua, sabiendo que el niño venía. Pero no es lo que está causando lo de agua. ¿Qué le hace asegurar eso? Está causando. diputada? Digo, lo que Y a no mí hay me lo hace, que me asegura- hace lo que yo, ¿Usted sabe exactamente cuánto igual está que usted, no volcando soy Itaipú? especialista en el tema, trato de hablar con todos los especialistas, tengo todas las escalas que me ha dado el Instituto Nacional del Agua. También, cuando usted decía recién que no se tomaron los recados del caso, yo tengo el informe del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente del 21 de octubre de 1997, donde dice, actualmente el estado de humedad de las cuencas, los ríos desbordados y las previsiones de lluvias mayores que las normales para los próximos 6 meses permiten diagnosticar la posibilidad de inundaciones de magnitud comparable, tanto en alturas como en permanencias de las aguas a las ocurridas Sabía lo durante que el yo evento sabía, el instituto ENSO este sabía lo que yo sabía. ¿Y por qué no 1982-1983. actuó?
sí Ahí que han está grabando actuado, pero ¿qué le llama a usted a actuar? ¿Por qué actuar? ¿Qué le llama a actuar? Señores, ¿Que se haga la 17 evacuación muertos, en el mes de octubre No, de la pero gente? en enero, en febrero, hay 17 muertos. Evacuar a la gente antes Hay de que... miles, No hay sale. hay miles de una cabezas de inundación. arrear el ganado a Parece zonas muy altas. difícil. Ahora, déjeme decir una cosa, Dalmau. El problema de las inundaciones por manejo de las represas y por lluvias en la alta cuenca es diferente, aunque ocurra en el tiempo más o menos en el mismo momento, que 2.000 milímetros sobre el litoral argentino. Pero Porque son los 2.000 conformes- milímetros usted tampoco los previó, no anunció que iba a haber 4 veces más que lo normal. Porque los 2.000 milímetros son los que inundan el Miriñá y el Gualpiraró, todo el sur de Corrientes, los 2.000 milímetros son los que inundan el sur y el sureste del Chaco, es decir, más allá del aumento del Paraná, porque trae agua de arriba, hay un fenómeno local mucho más fuerte que el aumento del Paraná. El aumento del Paraná no logró vencer a Resistencia ni a Goya, y las dos están por debajo de la cota del Paraná, claramente. en este momento. Acá hay que aclarar. Si bien es cierto, tiene razón, en los 2.000 milímetros, si el Paraná no estuviera alto, el agua hubiera escurrido. Sí, por porque los supuesto ríos que hay están una para relación. escurrir, para volcar en el una colector. Ya llega un momento que en la no, red, que hay no, una no relación ocurre en más. la Y cota ahí del Paraná. juegan- Lo que ahí sí juegan las compartimos represas con y ahí Dalmau juega es que la acá hay que señora. hacer un tratamiento de la cuenca. Es Un cierto que la segundito, mano del hombre si no me está dejan, ayudando a destruir. Perdón, es bueno un poco de calor porque quizás ayude a evaporar las aguas, parte de ellas. Vamos a un corte y volvemos. Necesitarás magia. Hacé zapping, pero la película que querés ver está en Magazine. Llama al 06001-2233, elegí la película que querés ver y participá de sorteos por televisores, entradas para espectáculos y muchos premios más. Y esta semana, elegí entre estos importantes títulos. Película número 1. Robocop 3, con Robert Burke. Película número 2. Se mueve hacia allá abajo la artillería. Pelotón, con Tom Berenger y William Dafoe. ¡Lárgate! ¡Eres un desgraciado! Película número 3. Esto no es por ti, es únicamente por el museo. Por el museo, no todo en el mundo es por ti. Entre dos amores, con Richard Gere y Sharon Stone. Seguí llamando al 06001-2233. Elegí la película que querés ver y disfrutad del mejor cine en Magazine. Y llamando al 06001-2233, participás del sorteo de entradas para el recital de Thalía en el Luna Park. Magazine, miércoles a las 22, por Magazine. De A2 tiene una línea telefónica para que conozcas gente. Se llama De A2 Online y tenés que llamar al 06001-1226 en el horario que quieras para comunicarte con chicos y chicas. Acordate, llama al 06001-1226. Pero lo que quiero decir Pero es que... por ejemplo, volvamos explica por que favor a el- ordenar un poquito la discusión. Estaba planteado el Muy tema, científico. estaba planteado, de acuerdo, es muy científica, pero de todos modos está planteada. Digo, la diputada decía recién que ella estaba de acuerdo, empezó a tratar de decir de alguna manera que ella estaba de acuerdo en que había que establecer algún tipo de política coordinada de medio, toda la de cuenca. recursos naturales en la De cuenca. toda la cuenca, porque Dalmau- además la mano del hombre es la que ayuda realmente a que estas catástrofes sucedan, es decir, la tala indiscriminada, el que a veces se hacen rutas, caminos que sirven de diques y no se hace respetando la naturaleza en su curso normal. Esto hace de que realmente ocurra lo que ocurrió ahora, por ejemplo, cuando la gente tiró a pico y pala algo que servía de contención entre Chaco y Santa Fe. Entonces, esto tiene que tener un estudio de toda la cuenca, que podrá hacerse con los países limítrofes y también tendrá que hacerse con los gobernadores de las provincias que componen la cuenca, en este caso la Cuenca del Plata. Ahora, Dalmau nos mostró el programa pasado un mapa comparativo de lo que era San Pablo hasta el 73 es cierto. como zona boscosa y lo que quedó después del 73
hay una relación más o menos visible sobre qué implica para el escurrimiento de las aguas la falta del paraguas de los árboles, y además hay un problema de, digamos, de política de explotación agrícola. Esto tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola y la creación de digamos, el cambio de sistema de propiedad y producción de la tierra. En Brasil, claro. En Brasil, en toda la zona de la cuenca. En Argentina la deforestación no tiene para nada la tasa de Brasil. De acuerdo, pero la tasa es positiva. Pero el problema es que está bien, pero este es un... Es positiva en 25.000 hectáreas por año de promedio, hasta hace 2 años, 1 año y medio, que empezó a ser de 70.000 hectáreas por año, la tasa de crecimiento de la forestación. Ahora, desde el punto de vista, en la Argentina global. Sí, en la Argentina global. Ahora, desde el punto de vista ecológico, hay una cantidad de razones que son contradictorias con las razones de la rentabilidad productiva. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si pensara que hay una armonía total entre producir y la ecología, sería un ingenuo, desde ya. Por ejemplo, forestar con pinos o salicáceas y deforestar monte nativo seguramente tiene un impacto negativo en el equilibrio biológico. Deforestar bosque nativo es alterar un equilibrio de muchos siglos, o quién sabe, milenios. Poniendo trigo y soja. No, pero en la Argentina no se deforesta con el trigo. Estoy hablando de la alta cuenca. De la alta cuenca, bueno, pero discutamos... Pero el agua viene de arriba, no viene de abajo, el agua no sube. Claro, pero no podemos resolucionarlo de la política agrícola. Tenemos que conversar con los vecinos para, digamos... Pero desde luego que hay que conversar con los vecinos, no, eso es innegable. Este es el problema político al que nosotros nos referimos. Sí, el problema de la represa yo lo escuché, lo que yo, digamos, ¿qué es lo que a mí me enoja? ¿Por qué dije que lo cortés no quita lo caliente fuera de cámara? Porque atribuir responsabilidades a quien no las tiene después de un fenómeno que sacude a todo el país es muy duro. Que no fue después. No, responsabilidades. Yo no digo decir se no planteaban las responsabilidades. Me pediste una audiencia para decirme, mira, no estás haciendo lo que debes porque van a llover 2.000 milímetros. Se supone que si yo aprendo del INTA, ¿no es cierto? Se supone que quien maneja el INTA... ¿Vos estabas seguro que iban a llover 2.000 milímetros? Claro que estaba seguro. Yo no estaba seguro que iban a llover 2.000 Claro que estaba seguro. Y nadie en el INTA estaba seguro que iban a llover 2.000 milímetros. No 2.000, pero con la crecida del Paraná con 500 vamos a hablar milímetros. de antecedentes, y yo te dije antecedentes del 93, del 87 y del 83. ¿Tuve razón y del 85. o no tuve razón? ¿Se murió la gente o no se murió? ¿Se murió el ganado? ¿Se perdió el algodón? Recurran a un mago también, y si pega, después de toda la autoridad. ¿O no hay? No, yo digo que ninguno de los documentos técnicos o científicos dice, mire, va a llover 4 veces más que lo que llueve en esa etapa. Llovió. Sí, llovió. Pero ninguno lo dice. Si yo les hubiera dicho a los productores, no siembren, porque Dalmau dice que va a llover 4 veces más, porque no lo dice el INTA, dice que va a llover más, pero no dice cuánto, no hubiéramos tenido cosecha récord. ¿Y quién corre el riesgo de decir a los productores algodoneros del Chaco, no siembren porque puede haber una inundación? ¿Y de qué viven si no siembran? Pero perdón, ¿cómo es el tema? ¿qué es lo que se perdió? El problema aquí... ¿Qué cosecha se ha perdido? La de algodón. Únicamente. Bueno, un poco de soja. Un poco de soja y un poco de girasol en el Chaco, y hay problemas... Tabaco en Corrientes. Hay media cosecha de tabaco en Misiones, y la cosecha de Goya, el tabaco de Corrientes, que no es tan grande, también. Ahora, porque en Goya está al lado del Paraná. Después hay pérdidas en ganadería elevadas, y en cultivos hortícolas. ¿Hay alguna evaluación de las pérdidas en ganadería? Sí, hay una evaluación de entre 10 y 15.000 cabezas en el sur de Corrientes, de pérdida de stock. ¿Y en Santa Fe y Chaco? En Santa Fe y Chaco no tenemos todavía evaluación de pérdida de número de cabezas, pero en Santa Fe, digamos, lo que debe haber es pérdida de producción de terneros. Pero no hay animales grandes, porque en Santa Fe no hubo como hubo en Corrientes 2 metros de agua. Por más que se lo aconseje, no siempre el productor hace lo que los demás le aconsejan. Ustedes fíjense además cómo ocurre hasta en el solo propietario de su vivienda. Hoy hay un artículo en un diario importante de Buenos Aires donde fueron a sacar la gente y la gente dice que no, que se queda en su casa. Bueno, eso es entonces, ¿de quién tiene la culpa? Esto también tiene la culpa el Estado, que la va a sacar y no quiere salir. La gente, de lo que es su propiedad, uno puede aconsejarlo, puede decirle, pero de última la resolución final la toma él. Sí, pero diputada, la culpa, es cierto que uno no puede atribuirle al Estado o a un gobierno la culpa en el momento preciso en el que va a sacar o aconsejar que salga alguien de la casa y esa persona se queda. Lo que sí tiene culpa el Estado, y hablo de la continuidad de los gobiernos, es en no tener políticas específicas de reasentamiento
poblacional en función de este tipo de problemas. Y en eso sí tiene culpa el Estado. Sí, bueno, yo le diría no haber que... seguro de cosecha para decir, hoy no, este año no se cosecha, se le paga el seguro y nadie pierde lo que perdió. Héctor, debo aclarar que no sé hasta qué año fuiste diputado, creo que hasta el 91, ¿no? No me acuerdo. Pero 91. yo he peleado en la Cámara de Diputados abrazo partido por tener una ley de emergencia agropecuaria distinta de la 2293 actual. Hubo un proyecto que pasó diputados, fue aprobado en diputados, pasó al Senado y en el Senado lo cajonearon y durmió en el año 94 hasta que se cayó el Estado parlamentario. Después hubo un proyecto del diputado Bresser, que lo hicimos en conjunto, que creaba un fondo de emergencia agropecuaria con el cual hubiéramos llegado más rápido simplemente a los más necesitados, que tiene aprobación de comisiones de hace 2 años, pero no pasó el recinto, es decir, no se le dio prioridad a esto en la Cámara de Diputados. Yo hace 2 años, no lo voy a aburrir trayéndole discursos, que cada vez que abro un discurso, digo, el principal problema del sector agropecuario argentino es el riesgo del clima. Porque acá hay riesgo de sequía y riesgo de inundación en el mismo lugar, en el mismo año, en el mismo momento. Es decir, en Pergamino, en el año 95, llovieron 350 milímetros en una madrugada. Y se inundó el centro de Pergamino, que es muy alto. Se inundó por unas horas, pero se inundó con 1,5 metros de agua. Y fue dramático por la falta de cultura de inundación que había en esa zona. Y a las 7 de la mañana dejó de llover. Y no llovió más, era abril. No llovió más hasta septiembre. Es decir, a la peor lluvia le siguió la peor sequía. También en Chaco mismo tenemos Perdóname, una zona inundada. ¿También con emergencia agropecuaria por sequía? A usted, diputada, especialmente a usted. Sí. Tratándose de una representante de la provincia de Buenos Aires, ¿no le preocupa la existencia de las represas en la cuenca norte del Paraná y las consecuencias que inevitablemente pagará la provincia? Sí que me preocupa y nosotros hace rato que estamos tratando de hablar con los técnicos, con los específicos. Yo no le dije que no me preocupara, yo le dije que no es causal esta inundación por el tema de las represas, que es distinto, es distinto el tema. Yo esto iba a colación de que lo he escuchado al diputado mandato cumplido Dalmau, cuando llegué acá en un final de algo que pasaron de la semana pasada, lo he escuchado por televisión, donde siempre volvemos al tema de las represas y creo que seguimos con... ¿Y usted cree que coincide en las represas, diputada? No, en esta inundación no. ¿Coincide con María Julia Sogaray usted? Yo no coincido con María Julia Sogaray porque no he hablado del tema con María Julia Dice lo mismo que usted. No, yo lo que le puedo decir es que he hablado con los especialistas y estudiosos del tema, los he llevado a la comisión. ¿Conocen las represas los especialistas que usted Yo supongo que sí, porque son ingenieros hidráulicos. Sí, hay muchos ingenieros hidráulicos, pero no conocen la región, no la han visto cómo se decayó en la selva. No han visto qué, Dalmau? Yo soy muy respetuoso de su conocimiento, pero me parece que es muy soberbio pensar que uno sabe más que todos los demás que han estudiado es soberbio lo y suyo que están trabajando de esto. Y que las yo represas no le dije que usted no tiene razón. Tienen que ver, yo le digo que en esta inundación no. Yo he traído tablas de la cantidad de agua que están recibiendo y la cantidad de agua que están erogando, que están sacando las represas, donde hacen un trabajo de pasada de agua. ¿Por qué? Porque el agua llovida, ha llovido más cantidad de agua por debajo de la ubicación de las represas y no por encima de la ubicación de las represas. Tenemos la mayor cantidad de agua caída en lo que vendría a ser la cuenca del medio del Paraná medio y la cuenca baja del Paraná, más que en la cuenca alta del Paraná. Por favor, diputado, y perdóneme, la cuenca alta del Paraná va hasta la mitad del estado, empieza en la mitad del estado de Mato Grosso del norte, va desde San Pablo hasta Sucre, y ahí ha llovido desde octubre una barbaridad. Pero ha llovido mucho más en el Paraná medio, maestro. No, señora, por favor, no puede comparar una lluvia tropical con una lluvia subtropical moderada, aunque sea excesiva. Jamás los parámetros son iguales. Perdón, Dalmau. Me parece que las posiciones quedaron planteadas, hay puntos de cierta armonía y hay puntos de manifiesta distancia. Sí, de todos modos a mí me sigue quedando un interrogante, y es, acá hubo una inundación gravísima en el 82-83 y hubo esta inundación, y la del 92 también. Y la del 92. Sí. Bueno, digo, el ciclo de las inundaciones claramente tiene una periodicidad mucho más rápida que los anteriores. En rojo es la del 82-83, en azul es la del 92 y esta es la que estamos teniendo ahora. Yo lo que pregunto es, si en función de lo que está pasando, porque acá no se trata de mandar a la plaza, al paredón a nadie, lo que pregunto es si hay conciencia de la necesidad de preocuparse por una mayor planificación, y una mayor planificación
en la región de la cuenca, no hablo solo del Estado Nacional argentino. Toda la cuenca. ¿En eso se pueden coincidir los tres? Sí, eso es. Si la preocupación es la cuenca entera y su deforestación, el manejo político estratégico de las represas, de la política para las represas, y los cambios que puedan haber habido digamos, en la carga y recarga y descarga de agua en las represas por la deforestación que se sostiene en Dalmau, yo estoy totalmente de acuerdo que merece un estudio. Bueno, eso sería... Pero el punto de desacuerdo que he tenido con Dalmau son dos. El primero, que cuando llueve, cuando además de venir el Paraná, el sistema del Paraná muy recargado por las lluvias en Mato Grosso Sur y en Mato Grosso, y en el estado de Paraná y San Pablo, y como dijo él, en Bolivia también, en Santa Cruz de la Sierra y hasta Sucre. Si además de esa circunstancia hay 2.000 milímetros en 4 meses y pico, en una zona donde llueven de 1.500, de 1.200 a 1.700 milímetros más o menos hasta Formosa, tomando del centro de Santa Fe o de San Justo, donde empiezan los problemas, hasta Formosa, en un año, y llueve eso de golpe. Entonces cualquier previsión es escasa, cualquier canal es mínimo, es como hacer un tajo en un inmenso barrial y pensar que eso va a desagotar. Así que estoy de acuerdo en el análisis conjunto de la cuenca y en lo que él plantea, además sé que hace mucho que lo estudia. No estoy de acuerdo en que esto era previsible, lo de los 2.000 milímetros sobre el suelo argentino. No, los 2.000 milímetros no, pero la no evacuación de los... Y lo otro en lo que no estoy de acuerdo es que no informamos. El problema es que ¿cuál es? No existe una política, no existe en la Argentina un Estado tan fuerte como puede ser el Estado comunitario, de la comunidad económica, que determina cuánto debe sembrar cada uno, cuánto no debe sembrar, le da plata por sembrar o le da plata por no sembrar. Bueno, hace años que no tenemos, nunca tuvimos. Tal vez a eso quiero llegar. De acuerdo, les agradecemos mucho. Informo, más allá de informar, a eso quiero llegar. Bueno, les agradecemos mucho. Periodismo. Conjunto de actividades relacionadas con la selección, elaboración y transmisión de información por los medios de comunicación. Hora de cierre. Momento de reflexión y análisis de la información con Darío Villarruel. Hora de cierre. Martes a las 21. En vivo por Magazine. Sería bueno salir un poco de la humedad y mirar este panorama con cierta distancia, es decir, desde lo alto. Y como la Cancillería no ha respondido, probablemente este tema no le interese, no haya ningún funcionario dispuesto a eso. Pero en cambio el vicepresidente de la Nación, Carlos Rucao, está acá con nosotros. Y entre sus títulos está su condición ya ejercida como embajador y después como diputado, como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. De modo que es la persona indicada en el momento oportuno. Carlos. Sí, nosotros venimos planteando desde el programa de la semana pasada y en función de la tesis de Dalmau, que entre las causas, digamos, que se arrastran en relación con esta tragedia está el tema del manejo de aguas de la Cuenca del Plata. Este es un tema claramente relacionado con el tipo de visión geopolítica que maneja la Argentina y el tipo de relación que tiene con sus vecinos, sobre todo con su poderoso vecino brasileño. ¿Usted cómo lo ve este tema? Sin duda el tema de las cuencas, de las estructuras fluviales de la Argentina es doblemente complicada. Lo es en el caso de Brasil, también lo es en el caso de Bolivia, porque todavía se ha hablado poco del Bermejo, pero esta es una estructura hídrica sumamente compleja que tiene también crecidas importantes. A mí me parece que es muy importante que la negociación de Mercosur empiece a profundizar la utilización y el caudal de aguas que empezó a discutirse ya con relación al tema global cuando se hizo la Conferencia Internacional de Medio Ambiente en Río de Janeiro. Si ustedes se acuerdan que en ese momento una de las posturas de los países desarrollados fue el tema de qué estaba pasando con la devastación de la flora que no retenía entonces el agua en la zona de la cuenca amazónica.
si bien la zona de la cuenca amazónica no es hoy la que más nos impacta, también nos impacta. Así que efectivamente, cuánto caudal de agua tira Itaipú es tan importante para nosotros como cuánto tira Yacyretá. Lo que sí es importante decirle a la gente, porque ayer me preguntaba un colega de ustedes sobre el tema de si Corpus hubiera solucionado esto, no lo hubiera solucionado. Porque en realidad nuestro problema está vinculado al gran volumen de agua que viene de nuestro vecino mayor. No es posible que nosotros regulemos el agua de una forma tal que impidamos las inundaciones sin inundar otras zonas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos hoy Corpus, habría un cinturón de inundaciones igual, más limitado, digamos, habría gente inundada y gente más seca, pero estaríamos inundando una parte del territorio. Por ejemplo, la semana pasada estaba la gran disyuntiva, ¿qué hacemos con Yacyretá? Cerramos las compuertas, regulamos el nivel de agua que pasa, mantenemos la salida de lo que entra, y esto está vinculado nada menos que a la existencia de posadas. Porque si hubiéramos... Lo que haga Brasil con Itaipú. Claro, bueno, esto por supuesto, lo que pasa es que esta es una... Usted sabe que el sistema de las cuencas sucesivas es un tema de derecho internacional sumamente complicado y que requiere una discusión profunda entre Argentina y Brasil. Sobre todo porque estas cosas se van a repetir. Porque si fuera un fenómeno de naturaleza que no va a volver a ocurrir, pero ya está muy claro que cada 4 años el Niño se desata y que cada vez se desata de una forma más grave. Pero además el tema de la utilización de aguas se va a ver en otra vertiente a partir de dentro de un mes, en otra zona de la Argentina, que es la seca, porque atrás del Niño viene la Niña. Entonces nosotros tenemos que utilizar mejor el agua. Por ejemplo, la construcción del Canal Federal es una necesidad fundamental. A las provincias les cuesta acordar este tema, porque unas dan agua para que otras tengan agua. Pero es que el sistema de agua de Argentina requiere necesariamente obras importantes. Ahora, ¿están dadas las condiciones para, en el marco del acuerdo del Mercosur, convenir con Brasil un uso racional de sus represas para no terminar en esta situación tan dramática para sí, no solamente es posible avanzar en esa discusión, sino que también tenemos que nosotros coherentizar nuestro frente interno. ¿Por ejemplo? Y claro, las diversas provincias no tienen la misma política de aguas. Con relación a Mendoza respecto de La Pampa, por ejemplo. Sí, o con relación, por ejemplo, Tucumán y Santiago del Estero respecto a La Rioja y Catamarca, o Córdoba respecto a Catamarca, o en el caso específico de las provincias que hoy tenemos en crisis, Chaco y Santa Fe. Usted según lo que construya, hace de un lado una palangana y del otro lado lo deja seco al señor. Perdón, ¿y el gobierno nacional desde la visión totalizadora? El gobierno tiene la obligación de juntar, lo hace en el CFI, pero este es un país federal, aunque a veces nos olvidemos de eso. Y hay una muy fuerte resistencia de las provincias al tema del agua. Siempre lo ha habido. Perdón, Rucauf, este es un país federal, pero algunas cosas se manejan con criterios un poco menos, digamos... Más unitarios, dice usted. Claro, qué sé yo, hablo de modelos económicos, descentralización de algunos gastos, centralización de algunos recursos, capacidad recaudatoria. Usted sabe que en esto también hay bastante fantasía, mire. Cuando empezó este modelo de economía de mercado en la Argentina, Cavallo hizo ingentes esfuerzos para sumar a las economías provinciales a su modelo y lo logró muy relativamente. Bueno, con los pactos fiscales convengamos que se consiguió alterar la coparticipación primaria. Sí, obtuvo algunas cosas, se terminó perjudicando el Estado Nacional en otras, porque hoy tenemos las cajas de jubilaciones de las provincias que nos provocan un déficit, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, nos provocan un déficit sumamente significativo cada año, ¿no? Bueno, pero volvamos un poco al tema de la planificación del uso de agua. La planificación requiere que en el CFI haya un acuerdo de las provincias en cada una de las cuencas acuíferas. Y que el Estado Nacional tiene que impulsar. Pero a mí me consta, por ejemplo, porque lo viví siendo ministro de Interior, los esfuerzos que se hicieron respecto al tema del Canal Federal y la muy poca disposición. Yo me acuerdo de Tucumán. Tucumán es una provincia que tiene agua en la zona de donde el Canal Federal salía y que tiene problemas con el agua. A veces el agua sube y le crea a los habitantes cercanos al agua. Cuando Ortega era gobernador, con Evangelini hicimos varias obras de traslado de gente que estaban en las zonas inundables. Y sin embargo había una muy fuerte resistencia de la legislatura tucumana a aceptar que una parte de ese agua, que una parte del tiempo le sobra, se utilizara más racionalmente. Santiago del Estero con el tema del agua ha hecho mucha resistencia y aún hoy Córdoba se niega a firmar un acuerdo de utilización de agua. Pero hay
una especie de un gran dilema para resolver. Si Argentina depende del acuerdo interno para resolver un serio problema con Brasil, ¿por qué no impulsarlo? ¿Por qué no estimular ese acuerdo? No, que yo creo que se estimula. Lo que pasa, esto es como el otro día yo explicaba respecto al tema de los inundados. Cuando usted ve venir una inundación, le avisa a la zona donde la inundación se va a producir y plantea la evacuación preventiva. Y la gente no se quiere ir. Porque el ser humano tiene una tendencia muy grande, que la vemos siempre en cada una de las tareas que hemos tenido, nos conocemos hace mucho tiempo, una tendencia a negar que lo que viene le va a pasar. Está bien, pero... En la política, en la vida diaria, en todo hay una tendencia a pensar que el agua no va a llegar. Después nos llega el agua y todas las discusiones burocráticas que ha habido antes quedan cubiertas por esa agua. Yo digo que cuando el agua baje, por ejemplo, acá vamos a tener problemas gravísimos. Estamos todos hablando de los inundados. Uno de los problemas centrales que viene es la relocalización, porque hay que ayudarlos a relocalizarse, pero no se pueden relocalizar al lado de zonas inundables. Y esto va a ser un tironeo fenomenal, va a ser un tironeo entre las provincias y la nación, y un tironeo con los propios habitantes, que no van a querer irse lejos de donde estaban. Pero hay zonas que ya sabemos que van a tener un conflicto muy grande. Miren, no es solamente la Argentina, México hacía 102 años que no pasaba por un cauce de agua un río. Esta vez pasó y la gente estaba viviendo adentro. Ahora el cauce se comienza a secar y hay mucha gente que quiere volver. A lo mejor pasan 102 años más sin que se inunde, pero puede ocurrir dentro de un año. Pero yo creo que todo el sistema acuífero requiere una planificación distinta. Pero, Lucao, ¿eso debilita entonces cualquier actitud que tenga Argentina para negociar con Brasil? No, uno tiene que tener con Brasil, como tenemos tantos campos de discusión amigables y racionales, yo lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos que defender la sociedad con Brasil. Esto es, cuando de algunos centros de poder mundial quieren dividir Argentina y Brasil, yo digo, el que trabaje para esa división comete un error garrafal. Pero nuestro socio central, por ser el mercado más grande que tenemos cerca, el principal comprador de nuestros productos es Brasil. Ahora, nosotros podemos, así como hemos negociado industria automotriz, podemos negociar sistema de aguas. Pero, perdóname, en el gobierno, ¿usted tiene constancia, ha visto preocupación en las esferas que correspondan? El presidente viene marcando el tema de las aguas por lo menos de hace un año y medio. ¿Pero con Brasil? Todo el sistema de aguas. Él planteó en el gabinete, uno de los temas que más yo he escuchado hablar es el de la hidrovía. Y no existe hidrovía posible si usted no tiene un sistema de control de agua. Y nosotros nos vamos a comunicar, en lugar de por ruta con Brasil, y vamos a mandar las mercaderías por una vía fluvial, usted tiene que tener un control de agua, porque si no se le... ¿Está de acuerdo con la hidrovía usted? La hidrovía me parece un proyecto interesante en la medida que sea complementario y no exclusivo. Si usted lo que tiene es una comunicación carretera como la que se está armando desde el Pacífico, es decir, desde Chile por el norte argentino, y llega a San Pablo, y por el otro lado estructura un sistema de comunicación fluvial, usted convierte el noroeste argentino en una zona de gran crecimiento productivo. Ahora, si hace solamente la hidrovía, no. Y además, el tema es quién financia la hidrovía. Pero yo creo que la hidrovía es una estructura que tiene que ser financiada por el peaje de los propios empresarios que lo usan, ¿no? Perdóneme, Rocao, usted me hace acordar a Jesús González, que está muy interesado en la hidrovía. Pero lo concreto, lo inmediato, es que no hay constancia de que el gobierno argentino le haya hecho llegar alguna preocupación al gobierno de Brasil respecto de cómo explota sus represas y de cómo, a la hora que se desbordan por el efecto del Niño, las abre sin importar lo que pasa aguas abajo en el socio que tiene en el Mercosur. Yo estoy seguro que hay conversaciones permanentes con Brasil, porque hay un diálogo muy fuerte entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, y hay un diálogo personal entre el presidente Cardoso y el presidente Menem, y yo puedo asegurar, porque estoy convencido de la buena fe de Fernando Henrique Cardoso en la relación con la Argentina. El tema de cuánta agua larga Itaipú también está vinculado a cuánto es el volumen de agua que le queda si no la larga, porque le inunda las zonas superiores. Cada vez que usted tiene una represa, tiene una posibilidad de sostener una cantidad de agua. El centro, nos estamos quedando sin luz, el centro de presión, aunque usted el agua se le expanda hacia ambos lados, el centro de presión es siempre el centro de la represa. Así que usted tiene una posibilidad de agua determinada. Después el agua, como decía Perón, para otro tema, se las arregla para pasar. Y sería muy grave que tuviéramos, en lugar de compuertas
semiabiertas en Itaipú, una fractura en la represa, ¿no? De acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que los niveles de agua de Itaipú para los brasileños dependen bastante más de su necesidad de generación de capacidad eléctrica que de los problemas. Yo no creo que en este momento el problema de ellos esté vinculado a generación eléctrica, porque además les sobra. Ellos están perdiendo yo no hablo de este momento. Pero digo, la realidad de la estructura actual de Itaipú es el problema que tienen ellos en la cuenca amazónica y en la cuenca inferior. Ahora, sin duda, para los años por venir es muy importante, sobre todo para dentro de 4 años, que tengamos un acuerdo bilateral con Brasil en la utilización del agua de Itaipú. Bueno, un acuerdo que debería además profundizar la sociedad en el Mercosur, digo, una sociedad que no solo se preocupa por cómo normatizar los negocios, sino además por este tipo de problemas sociales debería... Nosotros tenemos que tener muchos temas que están vinculados a la relación del Mercosur. Primero, la defensa de la democracia. Segundo, la defensa de políticas laborales que tienen que llegar a ser comunes. Hay que tener mucho ojo con el tema de las migraciones masivas, que es un problema sumamente complicado, y tenemos que estructurar una política de aguas, pero además tenemos que estructurar una política eléctrica común, porque podemos estar abasteciendo una zona productiva que va a crecer muchísimo. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. En una época estuvieron de moda. Después fueron grandes. Hoy son clásicos. Los más grandes músicos de la historia están en Jazz y Pop. Jazz y Pop. Sábados a las 20 por Magazine. En este programa hemos tenido lo que nos faltó de alguna manera en el programa anterior, una confrontación de ideas sobre la interpretación de las causas y de la situación trágica que viven hoy miles de conciudadanos en la zona del litoral. De todos modos, me parece que en el gobierno, de alguna manera, entre los representantes del gobierno, no existió no se visualizó hoy una opinión muy homogénea, ¿no? Porque por un lado el secretario de Agricultura Felipe Solá y la diputada Mabel Müller planteaban una especie de independencia absoluta entre la situación de esta inundación, terrible inundación en la Argentina, y la situación general de la cuenca con la red de las represas brasileñas, las lluvias en la alta cuenca, y por el otro el vicepresidente pareció asumir como que ese problema tiene una influencia directa sobre la inundación, y asumió la necesidad de darse una política de coordinación con Brasil sobre estos temas, ¿no? Sí, me parece que admitieron, en medio de los enojos de Felipe Solá y de cierta distancia a la diputada Müller, que me parece que es demasiada distancia tratándose de una diputada de la provincia de Buenos Aires, que es necesario acordar una política de aguas interna y externa en la relación con Brasil. Y Rucauf cumplió el propósito más o menos preconcebido de nuestra parte de mirar esto desde una cierta distancia para empujar a ese acuerdo con Brasil. Todavía no hay pasos conducentes, ¿no? En todo caso, pareció, más allá de las discusiones coyunturales, en algunos casos bastante calientes, que se consagró un poco la visión que tiene Dalmau del problema. Sí, creo que
Dalmau atravesó, puso a prueba la interpretación que tiene de los hechos y creo que salió bien parado de ellos. Pero a propósito, ¿qué nota, qué título de nota? Sí, no sé, eso estamos, ¿no? Yo creo que hay que buscar el título por este lado, es decir, por el lado de la digamos, de la confrontación básica, de la polarización básica que se dio hoy, digamos, falta de política o, digamos, algo así como designio de los dioses o castigo de los dioses, y por el otro un título más concreto por ahí que se concentre en el tema de la necesidad de empezar a hablar con Brasil. Claro, o sea, en medio de la catástrofe el gobierno comienza a pensar en Brasil. Esperemos que sea cierto, ¿no? Porque no sé si todo el gobierno, ¿no? Bueno, asumiendo como la representación más calificada en este programa, lo que dijo Rucao. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo. Entonces, utilicemos ese título y esperemos que el título sirva para dejar un camino abierto. Claro, mientras Argentina tarda en definirse, Brasil hace, como siempre. Bueno, hay que tomar el toro por las astas. Es hora de hacerlo. Hasta la próxima semana.